Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 2 del derecho electoral y el derecho procesal. A continuación les vamos a hablar sobre el derecho electoral y el procesal. Hicimos algunas entrevistas que se encargaron de hacerlas mis compañeros. Mi equipo está integrado por Eduardo, Emilsen, Abdiel y Mijali. El derecho electoral y el derecho procesal pertenecen al derecho público. Esta es una rama del derecho. Y el derecho electoral se centra en los procesos electorales y en la regularización de la administración de estos procesos. Y el derecho procesal se centra en la administración de los procesos jurisdiccionales para la aplicación de las leyes. Dicho esto, empezamos y les vamos a presentar a continuación nuestro video. El derecho electoral se puede definir como el conjunto de reglas y procedimientos que regulan todo lo relativo a las elecciones, tanto en la fase de preparación, durante los comicios y posteriormente en la etapa de declaración y validez de resultados. El derecho electoral tiene como objetivo garantizarle a la población una forma de poder elegir a sus propios representantes políticos por medio de votaciones y elecciones. Así, además, también de legitimar estas elecciones y garantizar que sean competitivas, libres y auténticas. Esto con el fin de lograr una democracia representativa en el país. En México, el derecho electoral se regula desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en los artículos 35, 39, 40, 41, 116 y 122. Las reglas generales descritas en la Constitución están desarrolladas de maneras más específicas y detalladas en 4 leyes que regulan el derecho electoral. Estas leyes son el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Penal Federal. Los sujetos que participan en el derecho electoral mexicano son los ciudadanos, los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. Los ciudadanos son todas aquellas personas que viven en una sociedad. Las personas que pueden votar son las que tienen una edad mayor a 18 años. Ellos pueden elegir a los representantes políticos y además también los ciudadanos pueden conformar los partidos políticos y otras organizaciones para postular a otros ciudadanos como candidatos. Los partidos políticos son cualquier grupo de personas que busca participar en el poder político o conquistarlo. Están encargados de postular candidatos para integrar a los cargos públicos de representación popular. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de cultura política, como la creación de una opinión pública mejor informada. El derecho procesal se basa principalmente en dar una correcta solución a un problema planteado por ambas partes, dando a conocer derechos y obligaciones. Existen dos: el penal, el cual se da un castigo cuando se quebranta una ley, y el civil, donde se plantea el problema entre disputas de la sociedad y el Estado decide la mejor solución y la más justa. Un caso sobre un derecho procesal penal sucedió en México, donde dos hombres se mantuvieron en la prisión preventiva por 17 años y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que sancionar a México, ya que no se llevó el proceso adecuado y se violaron sus derechos humanos. El objetivo del derecho procesal se basa principalmente en dar solución, llevar un proceso justo y adecuado para el problema, y así evitarlo en el futuro, ya sea en el penal o civil. El derecho procesal es necesario en la sociedad para que se pueda garantizar la paz y justicia, y se puedan dar soluciones a los problemas que se plantean, ya desde puede ser un divorcio hasta un asesinato. Y con esto concluyo mi explicación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mijali de la Luz Bautista. Soy estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 01 Pueblo Nuevo.
del 537. El día de hoy estamos con la licenciada Samantha López, quien nos ayudará a entender qué es el derecho electoral. Licenciada Samantha, ¿para usted qué es el derecho electoral? El derecho electoral es la forma en la que todos los ciudadanos participamos de manera democrática para elegir a nuestros representantes en municipio, estado o país. Entendiendo que el derecho electoral es el derecho que tenemos para elegir a nuestro representante, esto lleva un proceso por el cual está la casilla electoral. Para usted, licenciada, ¿qué es la casilla electoral? Sí, exacto. Así como lo mencionaste, para elegir a nuestros representantes, nosotros como ciudadanos asistimos a las casillas electorales. En estas nosotras ejercemos nuestro derecho al voto. Para esto debemos llevar nuestra INE vigente y dentro de estas casillas votamos por nuestro seleccionado. Además, nuestra huella es plasmada con tinta para que sea como una marca de que ya lo hicimos. Entendiendo que la casilla electoral es el lugar en el que se recibe el voto de los ciudadanos, ¿quiénes tienen derecho al voto, licenciada? Según el artículo 35 de la Constitución Federal, todos los hombres y mujeres mayores de 18 años tienen derecho al voto y este se ejerce en las jornadas electorales. Bien. ¿Cuáles son los principios del derecho electoral? Los principios rectores de la función electoral son la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la autonomía, la independencia y la equidad. Entendiendo cuáles son los principios del derecho electoral, ahora le pregunto, licenciada, ¿qué son los delitos electorales y cómo se denuncian? Los delitos electorales son las acciones o omisiones que lesionan las características del voto, que son que el voto debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Y la instancia adecuada para recibir las denuncias es la FEPAL. Para concluir esta entrevista, ¿qué resuelve el derecho electoral, licenciada? Mira, el derecho electoral regula la renovación de poderes legislativo y ejecutivo. En el caso del legislativo se refiere al órgano del Congreso de la Unión, en el caso de la República, o al Congreso de la Unión del Estado de Oaxaca. El poder ejecutivo se refiere al presidente constitucional. Estos pueden ser a nivel federal, estatal o municipal. Damos por terminada esta entrevista, le damos las gracias a la licenciada Samantha López. Y en conclusión, el derecho electoral es de suma importancia porque gracias a este se hace valer nuestro derecho al voto. Hola, buen día. Mi nombre es Emilce Nicole Reyes Sánchez del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 01 Pueblo Nuevo, del grupo 537. A continuación, conoceremos un poco del derecho procesal. Me encuentro con el licenciado Josué Guillén García, que nos ayudará a contestar las siguientes preguntas. Para usted, ¿qué es el derecho procesal? Ok, bueno, primero que nada, un gustazo. Pues diremos que el derecho procesal es aquella parte del derecho que nos dice cómo se va a manejar todo un proceso judicial, es decir, todos los actos y todos los procedimientos que desde principio a fin tenemos que seguir para que la impartición de justicia sea adecuada. Es la forma más resumida en la que te puedo decir que es el proceso judicial. Ok. ¿Quién ejerce el derecho procesal? Pues son diferentes actores, pero podemos resumirlo en órganos jurisdiccionales. Con esto nos referimos a los juzgados, a los jueces, pero también intervienen particulares como sería la defensa, los abogados, y algunos consideran también a los que son los acusados. Todos ellos son partícipes, pero quien lo ejerce en realidad son los órganos jurisdiccionales, los jueces en los juzgados. Ok. ¿Dónde se aplica el derecho procesal? Bueno, si hablamos de un espacio físico, insisto que serían los juzgados. Si hablamos de materias, la verdad es que se aplica en muchas materias del derecho, como el derecho civil, el derecho penal, el derecho agrario,
incluso en el derecho electoral, que son procesos que varían dependiendo de la materia, pero van enfocados a lo mismo, a solucionar un conflicto. Variará, claro, si el conflicto es civil, es penal o es electoral, pero se aplican esas ramas del derecho. Muy bien. ¿Qué resuelve el derecho procesal? Pues digamos que lo que resuelve es un conflicto, ¿sí? Un conflicto, un problema que surge entre partes y que ese conflicto, para ser resuelto de forma legal, pues tiene que ser resuelto por alguien que tenga la competencia, en este caso los juzgados y los jueces. Resuelve ese conflicto que surge y se resuelve a través de la impartición del derecho. Y por último, ¿cuál es la importancia del derecho procesal? Pues la verdad es que su importancia es enorme. En México tenemos principios rectores. Uno de ellos es que todos tienen acceso al derecho a la impartición de justicia y el derecho procesal justamente garantiza ese acceso. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros, a ti y a mí, poder acceder en un futuro a un mecanismo, a todo un proceso legal que guiado por un juez nos va a permitir solucionar algún conflicto en nuestro beneficio. Entonces, esos procesos nos garantizan, insisto, el acceso a la justicia, pero también nos garantizan que accedemos a ella de una forma organizada y de una forma transparente, siguiendo siempre los procedimientos que ya están establecidos. Ok, pues sería todo. Muchas gracias por el tiempo y pues, por ayudarme, ¿no? Claro que sí, no, un gustazo. Hasta luego. De mi parte, esto sería todo. Gracias por su tiempo.